En una de las zonas más valoradas de San Miguel de Allende, había una comunidad cerrada conocida por dos razones: discreción y dinero viejo. Las casas eran mansiones coloniales restauradas, con portones de hierro forjado, jardines perfectamente cuidados y automóviles europeos estacionados como una extensión natural del estatus de los residentes. Allí vivía la familia Villalobos. Don Arturo Villalobos era dueño de una tradicional empresa exportadora de vino artesanal del estado de Guanajuato. El negocio, heredado de su padre, se expandió rápidamente. Fue vendido a inversionistas extranjeros como símbolo de la tradición mexicana. Su esposa, Rebeca, era conocida por organizar eventos benéficos donde las fotos importaban más que las causas a las que servían. El hijo, Emiliano, tenía poco más de 20 años, conducía un coche deportivo rojo y nunca había utilizado el transporte público en su vida. No gritaron que eran ricos, pero todo el mundo lo sabía. Luego, un martes por la mañana, un simple camión de mudanzas se estacionó en la calle principal del condominio. No era una empresa sofisticada, no era un equipo uniformado, y definitivamente no era el tipo de vehículo que habitualmente cruzaba esa puerta. El guardia de seguridad confirmó la autorización. Casa 27, la mansión que había estado cerrada durante meses. Los residentes observaban discretamente desde detrás de grandes ventanales y cortinas translúcidas. Y luego salió de camión. Vaqueros sencillos, camisa de vestir sencilla, sin marca aparente, zapatos discretos. No se permiten relojes llamativos. El nuevo vecino, solo, llevando sus propias cajas. Emiliano fue el primero en comentar: parece que la asociación de condominios tiene una venta. Río. La madre ofreció una sonrisa contenida. Don Arturo se limitó a observar con ligero desdén, porque en ese lugar la apariencia era esencial en tu currículum, y ese hombre no tenía credenciales visuales. En los días siguientes, el nuevo residente, cuyo nombre aún se desconoce, mantuvo una rutina tranquila. Salía temprano en un coche normal, regresaba sin escolta, caminaba por el barrio con calma. No asistió a las reuniones sociales del condominio. No se ofreció a unirse al exclusivo grupo de empresarios locales. Para la familia Villalobos, esto significó algo simple: no estaba al mismo nivel. Durante una cena en la terraza, Emiliano volvió a comentar: imagínese comprar una casa aquí y ni siquiera tener un coche decente. Rebeca respondió: algunas personas consiguen obtener créditos que superan sus posibilidades. Ellos se rieron. No era odio, fue algo peor. Fue la naturalización de la superioridad. Una tarde, durante una reunión informal de residentes, finalmente se produjo la interacción. Apareció el nuevo vecino. Se acercó cortésmente. Saludó a un pequeño grupo, entre ellos don Arturo. Se presentó: mi nombre es Alejandro Morales. Les estrechó la mano a cada uno con un apretón firme y sereno, sin sumisión, sin presumir. Don Arturo respondió con fría cortesía. Emiliano ni siquiera intentó ocultar la mirada evaluadora que viajó desde su sencilla camisa hasta sus discretos zapatos. Rebeca preguntó, en ese tono dulce que conlleva juicio: ¿y a qué te dedicas? Alejandro sonrió levemente. Inversiones. Respuesta corta, sin detalles, sin explicación. El silencio que siguió no fue acogedor, fue evaluativo. Las inversiones pueden significar muchas cosas, pero en ese contexto, sin signos visuales de riqueza, sonaba casi como una fantasía. En los días siguientes los comentarios se intensificaron. Quizás había adquirido la casa mediante algún extraño acuerdo, que podría estar alquilando. Quizás no duraría mucho allí. El condominio, después de todo, era para personas del mismo nivel social. Pero lo que nadie allí sabía era que, esa misma semana, la empresa Villalobos Exportaciones se enfrentaba a un problema silencioso. Un fondo internacional había expresado interés en comprar una participación mayoritaria en el negocio. La empresa necesitaba capital para sobrevivir a la nueva competencia extranjera. Don Arturo esperaba la confirmación de quién sería el principal inversionista en la operación. Y lo que no sabía es que, esa misma noche en que se rió del sencillo coche aparcado en la casa número 27, el hombre al que había subestimado ya estaba analizando cada detalle financiero de su empresa. Porque Alejandro Morales no era un vecino fuera de lugar. Fue el principal inversor del fondo que decidiría el futuro de los Villalobos. A diferencia de ellos, él ya sabía exactamente quiénes eran sus nuevos vecinos. La pregunta era, estaban a punto de descubrir quién era realmente.
La calle Vista del Ángel funcionó como escenario permanente. Incluso cuando no había eventos formales, cada gesto se observaba, cada detalle se evaluaba. En ciudades del interior como San Miguel de Allende en aquel entonces, la élite no necesitaba las redes sociales para juzgar. La proximidad era suficiente. 2 semanas después de la llegada de Alejandro Morales a la casa número 27, el condominio organizó un cóctel nocturno. Nada de extravagancias, pero cuidadosamente planeado. Mesas altas repartidas por el jardín central, camareros uniformados sirviendo vinos espumosos importados, con música instrumental de fondo. Era el tipo de reunión en el que los acuerdos comerciales se iniciaban con sonrisas discretas y concluían con apretones de manos casi imperceptibles. La familia Villalobos estaba en el centro del grupo principal, como de costumbre. Don Arturo hablaba de exportaciones y expansión a nuevos mercados. Rebeca hablaba de un futuro viaje a Europa. Emiliano mostraba una despreocupación calculada, integrándose con los jóvenes de su misma clase social. Cuando apareció Alejandro, la armonía visual sufrió una ligera distorsión. Llevaba un blazer sencillo y ajustado, pero sin ninguna etiqueta de diseñador evidente. Una camisa neutra, zapatos discretos. Nada denotaba riqueza, nada suplicaba validación. Algunas miradas se dirigieron automáticamente. La ausencia de ostentación en un entorno que prosperaba gracias a los símbolos parecía casi provocativa. Alejandro saludó a los presentes con serena cortesía. Su actitud no era ni tímida ni arrogante. Demostraba confianza. Pero aquellos que dependen de la ostentación a menudo confunden la seguridad silenciosa con irrelevancia. El círculo donde se reunieron los Villalobos abrió un espacio físico, pero no un espacio emocional. El clima se volvió ligeramente frío. Rebecca evaluó la Tilladale Blazer. Emiliano notó la falta de un reloj llamativo. Don Arturo registró mentalmente la ausencia de cualquier indicio visible de poder. En ese entorno, el capital era performativo, y Alejandro no estaba actuando. A medida que avanzaba la noche, se hicieron evidentes sutiles gestos de exclusión. Las conversaciones cesarían cuando él se acercara. Los temas cambiaron. Las miradas se desviaron. No hubo ningún insulto directo. Había algo más sofisticado, indiferencia calculada. Para quienes crecieron enfrentando el desprecio de clase, ese tipo de comportamiento no es nada nuevo. Alejandro se fijó en cada detalle. La risa contenida tras su salida de un grupo. Un intercambio silencioso de miradas. La forma en que un empresario local comentó, en voz baja, que el condominio debería revisar sus criterios de aprobación. Emiliano, envalentonado por la seguridad del público, se permitió una observación más visible. Al pasar cerca de Alejandro, examinó su coche aparcado en la calle, un sedán común entre los vehículos europeos de alta gama. La comparación visual fue casi didáctica. En ese momento, la jerarquía parecía obvia. Lo que nadie sabía allí era que, esa misma mañana, en la casa número 27 se había celebrado una videoconferencia estratégica. En la pantalla, representantes de un fondo internacional discutían la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa Villalobos Exportaciones. Los informes financieros estaban abiertos. Las proyecciones fueron analizadas con fría precisión matemática. Alejandro escuchó más de lo que habló. Su experiencia le había enseñado que el verdadero poder rara vez necesita anunciarse. Conocía la vulnerabilidad de la empresa. Sabía que la agresiva expansión de los últimos años se había sustentado en préstamos y expectativas optimistas. Sabía también que, sin una inyección de capital en los próximos meses, los Villalobos se enfrentarían a serias dificultades. En ese cóctel, aunque sutilmente subestimado, Alejandro ya tenía autoridad suficiente para decidir si la empresa sobreviviría y bajo qué condiciones. El contraste entre la percepción y la realidad comenzaba a volverse casi cruel. La semana siguiente, comenzó un nuevo capítulo en las negociaciones. El fondo solicitó una reunión presencial con la junta directiva de Villalobos Exportaciones. La identidad del inversor principal aún no ha sido revelada oficialmente. Para don Arturo esto era solo una formalidad más. Preparó informes, revisó cifras y reforzó la imagen de solidez de la empresa. En la calle Vista del Ángel, sin embargo, la narrativa quedó superficial. Alejandro siguió siendo el vecino común y corriente. El hombre que no organizaba fiestas, que no mostró ninguna conexión. Parecía fuera de lugar entre columnas de piedra y jardines inmaculados. La élite local cometió un error común, confundir la estética con la jerarquía real. Mientras tanto,
En la casa número 27 se revisaban con precisión quirúrgica documentos estratégicos. La diferencia social que los Villalobos creían percibir era meramente visual. La verdadera diferencia estaba en la información. Y la información, cuando se combina con el capital, convierte la risa en silencio. La reunión crucial estaba prevista para la semana siguiente en un histórico hotel boutique en el centro de la ciudad. Un espacio sofisticado, elegido para impresionar. Don Arturo nunca imaginó que, al atravesar aquellas puertas, descubriría que el hombre cuyo automóvil había sido objeto de comparación era el mismo que tenía en sus manos el futuro de su empresa. La calle Vista del Ángel todavía parecía tranquila, pero debajo de la elegante superficie, el equilibrio estaba empezando a cambiar, y cuando llegara la revelación, no sería ruidoso, sería definitivo. El hotel boutique elegido para la reunión estaba ubicado en el centro histórico de San Miguel de Allende, un edificio colonial meticulosamente restaurado, que cuenta con paredes de piedra originales, un patio interior con una fuente antigua y salones privados preparados para reuniones discretas de alto nivel. Era el tipo de lugar donde se tomaban decisiones multimillonarias sin levantar la voz. Don Arturo llegó 15 minutos antes de la hora prevista. Traje a medida, reloj suizo visible en la muñeca, con una postura segura forjada durante décadas de negociaciones. A su lado, dos directores financieros organizaban carpetas con informes impresos en papel de alta resistencia. Gráficos optimistas, proyecciones al alza, narrativas cuidadosamente estructuradas para impresionar a los inversores extranjeros. Para la familia Villalobos, esa reunión fue estratégica, pero aún estaba bajo control. El fondo los necesitaba tanto como ellos necesitaban al fondo. Así veía don Arturo la situación. Lo que no sabía era que, del otro lado de la negociación, control era una palabra que ya había cambiado de manos. Dentro de la sala reservada, una larga mesa de madera maciza esperaba a los participantes. Las copas de cristal estaban perfectamente alineadas. El proyector estaba listo. El ambiente estaba preparado. La atmósfera transmitía una sensación de equilibrio, hasta que se abrió la puerta. Primero entraron dos representantes formales del Fondo Internacional. Trajes oscuros, postura neutra y maletines minimalistas. Luego, unos segundos después, entró el último miembro del equipo. Pantalón de vestir oscuro, blazer sencillo, elegante sin ser ostentoso, expresión serena. Alejandro Morales. El silencio que se instaló no fue inmediato. Apareció con naturalidad, caminando tranquilamente hacia la cabecera de la mesa. Solo cuando don Arturo levantó la vista y reconoció el rostro, el aire pareció cambiar de densidad. El mismo hombre que había llevado cajas a la casa número 27. El mismo vecino cuyo auto había sido comparado discretamente con los autos importados de la calle Vista del Ángel. La misma persona que fue tratada como una presencia fuera de lugar en un cóctel reciente. Ahora ocupaba la posición central en la mesa. No había sido necesaria ninguna ostentación. La autoridad venía del puesto. Alejandro saludó a todos con formalidad profesional. Su expresión no reflejaba resentimiento visible, tampoco satisfacción. La diferencia estaba en la actitud de los demás. Por primera vez en años, don Arturo sintió que su propia seguridad flaqueaba. No por miedo, sino por una comprensión tardía. El hombre que lo había subestimado tenía acceso a todas las cifras de su empresa. Yo era consciente de las debilidades que se escondían bajo el marketing tradicional. Sabía de la urgencia de la capital. La presentación ha comenzado. Aparecieron gráficos en la pantalla. Las proyecciones se defendieron con calculado entusiasmo. Se reforzaron los argumentos sobre la expansión internacional. Alejandro escuchó en silencio. Tomó notas breves. A medida que avanzaban los datos, hizo preguntas técnicas, demasiado específicas para ser superficiales. Cuestionó los márgenes inflados. Estaba revisando plazos optimistas. Destacó que se minimizaron los riesgos. No había ninguna agresión en el tono. Hubo precisión. La desigualdad social que los Villalobos creían que existía en la calle desapareció por completo dentro de esa habitación. Allí, la jerarquía no la definían los coches, los relojes o las fachadas coloniales. Era información. Y Alejandro dominó cada detalle. Cuando terminó la presentación, la sala quedó en silencio durante unos segundos. No era un silencio cómodo. Fue evaluativo. Luego vino la declaración. El fondo estaba dispuesto a adquirir una participación mayoritaria en Villalobos Exportaciones, pero en condiciones claras. Reestructuración completa de la dirección ejecutiva. Revisión de contratos existentes.
auditoría interna independiente y, lo más importante, un reemplazo gradual del liderazgo estratégico. La empresa seguiría existiendo, pero no bajo el mismo mando. Don Arturo escuchó cada declaración con expresión controlada, pero el impacto era evidente. El equilibrio de poder se había invertido completamente. Firmar ese acuerdo significaba sobrevivir, pero al precio de perder el control. La alternativa era arriesgarse a un colapso financiero en los próximos años. Alejandro no mencionó el condominio. No hizo ninguna referencia a las interacciones sociales. No trajo la humillación implícita a la mesa. No lo necesitaba. La división social había quedado expuesta de una manera mucho más profunda. Los Villalobos confundieron apariencia con habilidad. Confundieron ostentación con poder real. Y ahora dependían directamente del hombre que consideraban inadecuado para su calle. La reunión fue clausurada formalmente. Se revisarían los documentos y se discutirían los ajustes. Pero el tema central ya estaba definido. Al salir del hotel, don Arturo se dio cuenta de algo que nunca admitiría en voz alta. El estatus social que sustentaba a su familia era más frágil de lo que había imaginado. En la calle Vista del Ángel, las puertas permanecieron automáticas. Los jardines permanecieron inmaculados. Los coches importados permanecieron alineados. Nada había cambiado visualmente. Pero dentro de la casa de los Villalobos, la percepción de superioridad comenzaba a resquebrajarse. Porque ahora lo sabían. El simple vecino no intentaba pertenecer a esa élite. Estaba evaluando si ella merecía seguir existiendo. En la semana siguiente a la reunión, la rutina en la calle Vista del Ángel aparentemente permaneció sin cambios. En San Miguel de Allende las mañanas seguían iluminadas por el sol que brillaba sobre las fachadas coloniales restauradas. Los jardineros podaban los arbustos con una precisión casi artística. Los empleados lavaban coches importados como parte del ritual diario para mantener su estatus. Nada parecía diferente. Pero dentro de la mansión Villalobos, la atmósfera había cambiado. El contrato preliminar yacía sobre la mesa del comedor, abierto como una elegante sentencia judicial. Las cláusulas eran claras. La empresa sobreviviría, pero bajo un nuevo liderazgo estratégico. Don Arturo ocuparía un cargo simbólico temporal, sin poder absoluto de decisión. La reestructuración se implementaría en los próximos meses. No fue una quiebra, fue algo más sutil. Fue una pérdida de supremacía. Y para alguien acostumbrado a estar al mando, eso fue casi una amputación invisible. La tensión empezó a notarse en los pequeños detalles. Rebeca, que siempre hablaba con ligereza sobre eventos sociales, se había vuelto más reservada. Emiliano, que solía mostrar una confianza desenfrenada, ahora evitaba comentar sobre negocios. Pero la mayor incomodidad no vino de contrato. Esto se debió al hecho de que sabían quién estaba detrás de ello. Alejandro Morales, el vecino de la casa número 27, el hombre que caminaba solo por las calles del condominio, lo mismo que había sido tratado como inadecuado. La noticia del acuerdo empezó a circular discretamente entre los empresarios de la ciudad. En entornos como ese, los contratos nunca son completamente confidenciales. En cuestión de pocos días, los rumores se extendieron. Villalobos Exportations estaba siendo adquirida. Un fondo internacional asumiría el control. Habría cambios en la gestión. La información llegó al condominio como todas las noticias en el campo, a través de comentarios aparentemente inocentes. Un residente mencionó haber visto el nombre del inversor principal en un artículo de noticias financieras regionales. Otra persona comentó que reconoció el apellido Morales en un evento corporativo anterior. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. El vecino simple de la casa número 27 no era un intruso económico. Él era el hombre que había decidido invertir millones en la principal empresa de la calle. La percepción colectiva cambió casi de la noche a la mañana. Los mismos residentes que antes miraban su coche con desdén ahora analizaban los detalles con una nueva perspectiva. La ausencia de ostentación pasó a ser vista como discreción estratégica. La rutina tranquila se convirtió en una señal de sólida confianza. La falta de exhibición se convirtió en evidencia de seguridad. La calle no había cambiado, pero la mirada sobre ella, sí. Alejandro mantuvo el mismo comportamiento. Continuó conduciendo el mismo sedán. Continuó caminando sin escolta. Continuó saludando a los empleados por su nombre. La diferencia estuvo en cómo fue recibido. Empezaron a llegar las invitaciones sociales, eventos privados, cenas restringidas, reuniones informales. Aceptó muy pocos, no por desprecio, sino por elección.
La familia Villalobos, sin embargo, enfrentó un tipo diferente de exposición. No hubo ningún escándalo público. No hubo titulares humillantes. Había algo más inquietante, un silencio respetuoso mezclado con curiosidad. Los vecinos ahora sabían que la existencia del negocio tradicional del pueblo dependía del hombre que vivía en la casa número 27. Y esto creó una inversión casi imperceptible en la jerarquía de la calle. Un sábado por la tarde, durante una pequeña reunión en el jardín central del condominio, la tensión se hizo palpable. Los Villalobos estaban presentes, pero ya no ocupaban el centro natural de las conversaciones. El eje se había movido. Alejandro conversaba con dos empresarios locales sobre la expansión sostenible de la industria vitivinícola. Su tono era técnico, tranquilo e informado. Don Arturo observaba desde lejos. No había hostilidad en su mirada. Había algo más complejo. Reconocimiento forzado. Por primera vez, vio a su vecino no como una figura fuera de lugar, sino como alguien que siempre había estado en una posición superior, solo que sin necesidad de demostrarlo. La diferencia social que una vez parecía obvia resultó ser superficial. El verdadero contraste no estaba entre ropa cara y ropa sencilla. Fue un conflicto entre aquellos que necesitaban demostrar su poder y aquellos que simplemente lo poseían. En los días siguientes, Alejandro tomó una decisión que transformaría definitivamente la dinámica de la calle. En lugar de reemplazar inmediatamente toda la dirección de la compañía, propuso algo diferente. Un programa de reestructuración acompañado de mentoría estratégica. Don Arturo podría quedarse temporalmente, pero bajo evaluación directa. La empresa no sería destruida. Sería reformulado. La oferta parecía generosa, pero había un detalle invisible. La máxima autoridad siempre residiría en Alejandro. Ese gesto no fue venganza. Era un espejo. No expuso a su familia públicamente. No hizo ningún comentario sobre el pasado reciente. No estaba tratando de humillar a nadie. Simplemente los colocó en una posición en la que dependerían de su visión para seguir siendo relevantes. Y en una ciudad como San Miguel de Allende, donde la reputación es un activo, este cambio tuvo un peso simbólico enorme. En la calle Vista del Ángel las mansiones seguían imponentes, pero ahora todos sabían que la casa número 27 no era una excepción a esta regla. Fue, silenciosamente, su punto más fuerte, y la mayor lección no vino a través de palabras. Surgió a través de contraste. Aquellos que se habían reído de la simplicidad ahora necesitaban aprender de ella. El contrato final se firmó en una mañana discreta, sin cobertura de prensa ni anuncios de celebración. San Miguel de Allende, las transformaciones más profundas rara vez ocurren bajo los focos. Se desarrollan lentamente, como un cambio de estación. A Villalobos Exportations Neo Failure. Pero tampoco permaneció igual. En las semanas siguientes, comenzaron las auditorías internas. Se revisaron los procesos. Se reevaluaron rigurosamente los costos. Departamentos que antes eran intocables comenzaron a cumplir con los nuevos criterios de eficiencia. Don Arturo conservó su cargo, pero no la última palabra. Por primera vez en décadas, necesitaba justificar sus decisiones. Necesitaba presentar datos. Necesitaba escuchar correcciones. La diferencia era sutil, pero devastadora para alguien acostumbrado a una autoridad incuestionable. En el complejo de condominios Vista del Ángel, el impacto fue más sutil. Los vecinos ahora sabían que el hombre de la casa número 27 no solo había invertido millones en la empresa más tradicional de la calle, sino que había redefinido su futuro. Y, sin embargo, nada en él había cambiado externamente. Alejandro siguió saliendo temprano. Continuó conduciendo el mismo coche. Continuó caminando tranquilamente a medida que se acercaba la noche. La sencillez, que antes era motivo de juicio, ahora parecía una elección consciente. Emiliano sintió el cambio más intensamente. Acostumbrado a medir el valor mediante símbolos visibles, se encontró frente a una realidad incómoda. El poder real no necesitaba rendimiento. Poco a poco, la excesiva seguridad dio paso a un silencio reflexivo. Rebeca, a su vez, notó que las miradas de las demás mujeres del edificio habían cambiado. Ya no eran admiraciones automáticas. Ahora eran curiosidad contenida. La familia Villalobos todavía era rica, pero ya no era indiscutible. El verdadero punto de inflexión se produjo en un evento empresarial regional celebrado meses después, también en San Miguel de Allende. Asistieron empresarios locales, inversionistas y funcionarios municipales. Alejandro fue invitado a hablar sobre la expansión sustentable en la industria del vino. Al subir al escenario,
Su discurso fue sin ostentación. Habló de estrategia, responsabilidad social y crecimiento estructurado. Habló de las empresas que confunden tradición con inmunidad al mercado. Sin mencionar nombres, dejó claro que la adaptación es una condición para la supervivencia. En la primera fila, don Arturo escuchaba. No había resentimiento en sus ojos. Hubo una comprensión tardía. Al final del evento, Alejandro hizo algo inesperado. Invitó públicamente a don Arturo a compartir el escenario por unos minutos y comentar los retos que ha enfrentado la empresa en los últimos meses. No era una trampa, fue una exposición controlada. Ante el público, el exdirigente tuvo que reconocer la importancia de la reestructuración, admitir fallas estratégicas y agradecer el apoyo del fondo de inversión. No hubo ninguna humillación explícita, pero hubo un cambio simbólico. El hombre que una vez dominó la narrativa ahora la compartía, bajo la supervisión de alguien considerado inadecuado. En la calle Vista del Ángel la noticia se difundió rápidamente, no como un escándalo, como experiencia de aprendizaje. La élite local se dio cuenta de algo inquietante. La apariencia es un lenguaje frágil. El estatus visual puede ocultar profundas vulnerabilidades. Alejandro nunca mencionó los comentarios iniciales. Nunca se refirió a las risas sutiles en el cóctel. No lo necesitaba. El cambio de comportamiento fue automático. Los saludos se volvieron más respetuosos. Las invitaciones, más genuinas. Las conversaciones, menos superficiales. Pero la mayor transformación no ocurrió en la calle. Ocurrió dentro de la familia Villalobos. Emiliano empezó a asistir a las reuniones de reestructuración empresarial, esta vez no como heredero directo, sino como aprendiz. Por primera vez, escuchó críticas técnicas dirigidas a la gestión familiar. Fue incómodo, pero era necesario. Algunas noches, don Arturo empezó a caminar solo por el condominio. Observaba las imponentes fachadas, los autos en fila, los jardines perfectos, y comprendió algo que hasta entonces ignoraba. La diferencia social que creyó ver en la casa número 27 nunca existió tal como él la imaginaba. Lo que existía era una diferencia de actitud. Mientras algunos necesitaban demostrar su grandeza a través de símbolos, otros la llevaban en silencio. La casa número 27 todavía estaba iluminada por la noche, sin fiestas extravagantes ni música alta. Pero ahora, cuando las cortinas se movían discretamente en las mansiones vecinas, no era momento de juzgar. Debía observarse con respeto. Alejandro nunca buscó pertenecer a esa élite. Él simplemente le demostró que ella no era tan superior como pensaba. Y en una ciudad donde la reputación se hereda, la lección no quedó grabada en los contratos, sino en la memoria colectiva de la calle. El poder ha cambiado. Ningún escándalo. No gritar. Solo con la verdad.